Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Vamos a iniciar hoy este curso sobre la introducción general a la Sagrada Escritura. Ya hemos dado, ¿verdad?, algunos cursos de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad?, que fue el último que vimos. Ahora vamos a empezar este curso que va a ser amplio, ¿verdad?, porque la idea es que tengamos la noción general de lo que es precisamente la Sagrada Escritura, ¿no? En qué consiste cada uno de los libros que van apareciendo justamente a lo largo de las Sagradas Escrituras. Y entonces no es que vayamos a analizar todos los libros, ¿verdad? No, pues eso nunca acabaríamos. Más bien vamos a ir diciendo las ideas generales de cada texto y a lo mejor sí analizaremos algunos pasajes claves de algunos textos, sobre todo los más importantes, para poder comprender, para poder adentrarnos precisamente en lo que son las Sagradas Escrituras. Entonces, pues el día de hoy vamos a comenzar en primer lugar hablando de qué es la Biblia, ¿no?, en general, ¿no?, la introducción básica. La palabra Biblia, ¿verdad?, pues es una palabra griega, ¿verdad?, ta biblia, que quiere decir los libros, ¿no? Bueno, ta biblia en singular, to biblión en plural, que significan los libros. Por lo tanto, la Biblia en el fondo, ¿qué es? Pues son libros. La palabra Biblia quiere decir libros, porque en el fondo, aunque la Biblia sí es un solo libro, pero está compuesto de diferentes libros, ¿verdad? Está compuesto de diferentes obras que se fueron escribiendo a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad?, muchos siglos. Por lo tanto, aunque le llamamos Biblia, ¿verdad?, a un solo libro hoy día, en realidad la Biblia significa los libros, es decir, estamos hablando nosotros de una colección enorme de libros, ¿verdad?, de libros que tenemos nosotros dentro de estas Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, es lo primero que tenemos que ver. Y por supuesto, cuando hablamos de la Biblia, pues estamos hablando de la palabra de Dios. Estos libros que están aquí son la palabra de Dios. Es la manera como Dios ha ido, ¿verdad?, comunicándose a lo largo de la historia, de diferentes modos, con diferentes situaciones, y que precisamente van dando un mensaje actual para cada persona, un mensaje actual para cada individuo, y de manera especial para el pueblo de Israel. Por lo tanto, podríamos decir que cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, lo estudia por dos motivos. Uno, para conocer acerca de Dios. Porque si lo pensamos bien, nosotros, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos acceder a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para acceder a Dios? Pues nosotros no podemos. En nuestras capacidades no está que yo pueda llegar a Dios. Yo puedo conocer algo de Dios, no porque yo sea muy bueno, ¿verdad?, muy inteligente, no. Yo puedo conocer algo de Dios porque Dios se comunicó primero conmigo. Él fue el primero que se comunicó. Él fue el primero que entró en contacto con nosotros. Y porque Dios entró en contacto, entonces yo puedo saber algo de Dios. Es Dios quien se va revelando, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos entonces la revelación. ¿Qué es la revelación? Dios que se comunica al hombre para que el hombre pueda saber algo de Dios. Pero no solamente conocer algo de Dios. Uno lee la Biblia para entender quién es Dios, más o menos, ¿verdad?, aproximarnos, acercarnos al concepto de Dios, pero también para descubrir quién es el hombre. Quiere decir que entonces cuando nosotros ciertamente, ¿verdad?, vamos leyendo la Biblia, también vamos descubriendo nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos llamados a hacer? Eso es lo importante de la Biblia, ¿no? Cuando alguien lee la Biblia, ¿verdad?, como un libro cualquiera, bueno, pues entonces lo ve como desde el punto de vista literario, ¿no?, de la literatura, pero ese es un nivel. Pero cuando uno como creyente lee la Biblia, lo hace para conocer quién es Dios, pero también saber cuál es nuestra identidad. Y a lo largo de todos los libros de la Biblia nos van enseñando nuestra identidad de diferentes niveles, de diferentes formas de verlo, ¿no? Por lo tanto, esto es lo más importante, ¿no? Entonces, cuando uno quiere leer las Sagradas Escrituras, pues tiene que tener de entrada estos dos elementos que son vitales, ¿no? Yo leo la Escritura para conocer a Dios, para conocer su proyecto y para conocerme a mí, para qué fui creado, ¿no?, para qué estoy aquí. Para eso lee uno precisamente las Sagradas Escrituras, ¿no? Esto es algo que es vital, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, cuando queramos leer la Biblia, tenemos que ver. Claro, cada libro, ¿verdad?, va teniendo su propio proyecto, ¿verdad?, su propia teología, podemos decir, pero vamos adentrándonos a Dios, vamos conociendo, vamos transformando nuestra vida, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el sentido de la Sagrada Escritura? Hablando de manera espiritual de la Biblia, ¿no? ¿Cuál sería? Entonces podríamos hablar de 4 características de las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice San Gregorio Magno, ¿verdad? San Gregorio Magno dice, este santo que vivió en el siglo V, ¿verdad?, que fue papa, dice que las Sagradas Escrituras se tendrían que ver desde 4 puntos de vista. Entonces vamos a ponerlos aquí.
Entonces, primero, dice, la primera dimensión de las Sagradas Escrituras es que es universal, ¿no? Es universal. ¿Qué quiere decir universal? Pues quiere decir que las Sagradas Escrituras es un mensaje para todos, es universal. Las Sagradas Escrituras no es un mensaje solamente para unos cuantos o para un grupito reducido, no. El mensaje de las Sagradas Escrituras es para todos, ¿no? Entonces, solamente es para los que estudian la teología, no, es para todos. Todos están capacitados para escuchar la palabra de Dios. El mensaje es para todos. Dios no habló para unos cuantos hombres, ¿no? Se reveló a unos, sí, se dio a conocer a unos, pero para que después este mensaje se extendiera a todos. En segundo lugar, dice, las Sagradas Escrituras es un mensaje trascendente. Trascendente, ¿qué quiere decir? Que supera cualquier libro, ¿no? Que escribimos, ¿no? O sea, pues nosotros hoy día tenemos muchos libros escritos sobre muchos temas muy interesantes, ¿no? Pero la Sagrada Escritura es trascendente, dice San Gregorio, porque va más allá de cualquier otro libro. Dice más que cualquier otro libro. Y además es un libro que siempre va actualizándose con el tiempo, ¿no? Siempre tiene algo que decir al hombre de hoy. Por lo tanto, es trascendente. Dice, es un libro que va más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. En tercer lugar, dice, las Sagradas Escrituras tienen que ser un espejo del alma. Espejo del alma. ¿Qué quiere decir espejo del alma? Pues así como cuando yo, ¿verdad?, me reflejo en el espejo para ver cómo estoy, ¿no? Entonces me levanto y digo, ay, estoy despeinado, ay, estoy bien, ay, no me veo bien, yo qué sé, ¿no? El espejo me ayuda a mí a verme. Bueno, dice, pues la Sagrada Escritura es el espejo del alma, porque cuando yo me veo en el espejo, voy descubriendo qué tengo en mi interior, ¿no? Cuando yo voy leyendo las Sagradas Escrituras, se va reflejando lo que yo tengo en mi interior. Entonces dice San Gregorio, ¿no? Las Sagradas Escrituras nos ayudan entonces a descubrir precisamente nuestra fealdad o nuestra belleza de nuestra alma, según lo que dice la Escritura. Pues la escritura dice que hay que perdonar, ¿no? Yo me veo reflejado y digo, mi alma no ha perdonado, ¿no? Porque soy un rencoroso, porque soy un resentido. Bueno, entonces mi alma no está muy bien, ¿verdad? Está desarreglada, ¿verdad? Está mal. Estoy viendo reflejado ahí mi alma, ¿verdad? Con ese mensaje de perdón, ¿no? O al revés, habla del perdón y digo, sí, yo ya me he esforzado por perdonar. Bueno, pues es un alma bella, ¿no? Que está esforzándose por brillar en el perdón. Fíjese cómo entonces va reflejando. Entonces dice, uno lee la Sagrada Escritura para que nuestra alma se vea reflejada ahí. La Sagrada Escritura es, por lo tanto, un espejo que nos ayuda a reflejarnos, a conocer lo que tenemos en nuestro interior, ¿no? Y finalmente, ¿verdad?, dice, las Sagradas Escrituras son capaces de ser una interpretación. Ay, Dios. Es que aquí no. Interpretación. ¿Qué quiere decir eso de interpretación? Interpretación quiere decir que entonces, a lo largo de la Escritura, yo puedo tener diferentes maneras de interpretar la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no se interpreta solamente de una manera. Hay diferentes maneras de interpretarlo, porque el mensaje de las Sagradas Escrituras es siempre actual. No es que se interprete siempre de la misma manera, ¿no? Porque el día que se escribió la Sagrada Escritura, los textos decían algo a los hombres de aquel tiempo, ¿no? Pero hoy día sigue siendo actual, ¿no? Y puedo interpretarlo y puedo ver una aplicación moral, puedo verlo desde una interpretación, ¿verdad?, alegórica, ¿verdad?, descubrir algo más profundo, puedo ver algún elemento histórico, es decir, yo puedo verlo de diferentes maneras. La Sagrada Escritura no se interpreta solo de una manera, sino que nunca se agota, porque siempre va siendo actual, siempre va teniendo elementos para seguir adelante. Entonces, fíjense cómo, entonces, estas son las características básicas según San Gregorio Magno, ¿verdad?, este Papa. Entonces nos va diciendo que es universal porque es un mensaje para todos, es trascendente porque este libro supera cualquier otro libro de este mundo, ¿verdad? Porque ahí está la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre cualquiera, es de la palabra de Dios. Es el espejo del alma porque cada vez que la leemos nos ayuda a ver cómo vamos en nuestro interior y lo podemos interpretar de diferentes maneras a lo largo del tiempo, porque siempre hay algo que decir en medio de nuestra vida, ¿no? Entonces eso podríamos decir nosotros a grosso modo, ¿verdad?, de las características de la Biblia según San Gregorio, claro, según San Gregorio. Y obviamente, pues la Biblia, pues es un libro, decimos, en la que Dios habla, y entonces decimos que es un libro que está inspirado por Dios. Es Dios quien lo ha inspirado. Es Dios quien va guiando al hombre para esto. Pero cuando Dios inspira, y esto es muy importante cuando queremos acercarnos a la Biblia, cuando Dios inspira, va inspirando al hombre,
pero desde su cultura, ¿no? Desde su realidad. No inspira al hombre rompiendo, ¿verdad?, con su cultura. Dios va inspirando cosas, pero con su propia situación, con su propia realidad que él va viviendo todos los días, ¿no? Entonces, si el hombre, ¿verdad?, en aquel día pensaba que la tierra era plana, pues la Biblia dice que la tierra es plana, claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que el hombre creía en ese momento, ¿no? No le va a decir Dios, la tierra es redonda. No, pues el hombre va a decir, ¿pero por qué? No lo va a entender. Y el mensaje que le dé a los demás no lo van a entender, van a decir, esto está mal, ¿no? O sea, es según la cultura, ¿no? Según lo que van pensando. Y además, cuando Dios va revelándose, como decíamos, para conocer a Dios y para que el hombre se conozca a sí mismo, de lo que es capaz y de lo que está llamado a hacer. Que si la tierra, que si las cosas, bueno, esas cosas, bueno, eso no sirve para la salvación, ¿no? Eso no, o sea, la cultura del hombre está inmersa en la Biblia, claro, porque es lo que el hombre vive continuamente y ahí es donde Dios habla, pero obviamente lo importante del mensaje no es la cultura del hombre, sino el mensaje para mí y lo que Dios quiere para mí. Eso es lo importante. Todo lo demás son agregados, ¿no? Así como San Pablo, luego hay una carta, ¿verdad?, y donde dice, hey, ahí te encargo el abrigo que dejé. Bueno, pues eso son cosas que, bueno, San Pablo en una carta escribió. Ahí va todo el mensaje, que se le olvidó el abrigo. Bueno, pues obviamente aprovechó la carta para pedir el abrigo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Son cosas de la vida. Dentro de las Sagradas Escrituras vienen cosas propias de la cotidiana de la vida, de repente, ¿verdad?, esporádicamente aparecen cosas de su cultura, de su tiempo. Bueno, así son, ¿no? Hay que comprenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. Pero lo importante es ver más allá de esto y la verdad de salvación que trae de fondo, ¿no? Porque eso es lo importante. Ahora bien, ustedes, ¿verdad?, ya han leído su Biblia, ¿verdad?, se han dado cuenta de los elementos que van viendo ahí, ¿verdad? Y entonces cuando uno tiene la Biblia, ¿verdad?, pues va viendo precisamente de entrada, no sé, ustedes ahí, abren su Biblia, ustedes van viendo que hay unos números grandes y unos números pequeñitos ahí, ¿verdad? Unos números grandes y unos números pequeñitos. Y esos números grandes y unos números pequeñitos, ¿qué son? Pues son los capítulos y los versículos, ¿verdad? Se va dividiendo la Biblia en capítulos y en versículos, ¿verdad? Capítulos es el número grande, versículos son los números chiquitos, ¿verdad? Y pues así se va dividiendo. Eso obviamente no lo dividieron en el tiempo que se escribió la Biblia, ¿no? Eso es algo posterior, ¿verdad? Ahí hacia el siglo XIII más o menos se empezó a dividir esto, ¿verdad? Empezaron a hacer esto, ¿verdad?, para poder precisamente ver esto. Y luego, bueno, en el siglo XIII empezaron, pero es hasta el siglo XVI cuando queda oficialmente dividido capítulos y versículos. ¿Por qué se hizo esto? Pues para poder buscar más fácilmente la Biblia, ¿no? Porque así no importa la Biblia que usted tenga, que si tengo la de Jerusalén, que si tengo la de América, que la latinoamericana, no importa. En todos, Génesis 2:1 es el mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, habla de lo mismo, ¿no? Porque entonces esto de los versículos y de los capítulos lo pusieron en la Biblia precisamente para facilitarnos a encontrar los pasajes, ¿no? Esto es algo, ¿verdad?, más moderno, que nos ayuda para poder encontrar los pasajes, pero obviamente cuando se escribió la Biblia, ¿verdad?, se empezó a escribirse, ¿verdad?, en el siglo XX a.C., bueno, no existían los capítulos y versículos. Eso es una cosa más moderna que surge dentro del ambiente de la Iglesia Católica y que sirve precisamente para poder dar orden y para poder buscar los textos. Es algo que nos ayuda a nosotros, ¿no? Es algo que nos ayuda a nosotros para poder profundizar esto. Y poco a poco, no creo que de un día para otro aparecieron, ¿no? Como decíamos, en el siglo XIII empiezan y hasta el siglo XVI se empieza a tener forma como hoy día la tenemos, ¿no? Y así usted puede buscar en su Biblia esto, ¿no? Pues, tal pasaje está en tal capítulo, tal versículo. Bueno, usted lo puede encontrar en cualquier Biblia, viene ahí, ¿no? Cambia la traducción, claro, pero cualquier Biblia viene. Y también si ustedes se dan cuenta en sus Biblias, ¿verdad?, en sus Biblias ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Bueno, ahí no se va a ver, pero pues ustedes usen la imaginación, ¿verdad? Ahí vayan ustedes usando la imaginación. Y entonces, si ustedes ven su Biblia, siempre hay unos numeritos aquí al lado, ¿verdad? Hay algunos numeritos aquí al lado y unas notitas acá abajo, ¿verdad? Estos numeritos son citas bíblicas que nos van hablando precisamente de pasajes parecidos a lo que está hablando el texto, ¿no? Y esto de aquí abajo es como un comentario de los textos bíblicos, ¿no? Entonces ya dice el versículo 3, bueno, quiso decir esto el autor, quiso explicar esto el autor, es decir, lo que trata de decirnos, ¿verdad?, la misma Biblia nos va dando pistas para poder entender algunas ideas, no todo, pero alguna idea. Entonces usted dice, a ver, ya leí este pasaje, aquí al ladito vienen otras citas donde se habla del mismo tema, entonces puede ayudarle para profundizar en los temas de aquí la pasaje. Y acá abajo viene la explicación de todo esto. Pues, ¿qué quiere decir? Que a veces las mismas Biblias nos van dando explicaciones que nos permiten acercarnos más
a lo que es la palabra de Dios. O sea que su misma Biblia ya es una ayuda, es un apoyo para poder entender algunas cosas, ¿verdad? Porque a veces uno lee la Biblia y no tiene idea de muchas cosas. Bueno, la misma Biblia ya tiene algunas pistas para seguir, ¿no? Incluso antes de que empieza cada libro de la Biblia, viene a veces una introducción y ahí le dicen cuándo se escribió, por qué se escribió. O sea, la misma Biblia ya da algunas pautas para poder entender mejor precisamente la palabra de Dios. O sea, sus Biblias ayudan. Claro, depende de qué Biblia, ¿verdad? Cuando uno escoge una Biblia pequeñita, digo, está más o menos grande, ¿no? Pues viene menos información porque el tamaño es más chiquito. O cuando uno escoge una Biblia de letra grande, pues también viene menos información porque le dan más prioridad a la letra que a la información. Entonces, bueno, pero usted tiene diferentes Biblias, ¿verdad? Decíamos la Biblia latinoamericana, la Biblia de América, la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Hay varias Biblias. Cuando uno estudia la Biblia, pues la mejor, ¿verdad? Para estudiar la Biblia, pues se recomienda generalmente la Biblia de Jerusalén, porque pues trata de ser más fiel al conocimiento, ¿verdad? Trata de ser más fiel a la traducción de la Biblia, ¿no? Y las otras Biblias, bueno, también tratan de traducir, pero a veces le cambian cosas para que supuestamente se entienda mejor. Pero cuando uno la estudia, a veces le cambian el significado original de las cosas, entonces eso cambia. Aún así la de Jerusalén tiene sus fallas, no creo que es perfecta la Biblia de Jerusalén, tiene sus errores, pero bueno, eso viene. Y como decíamos, pues la Biblia se va traduciendo, ¿verdad? Se va traduciendo, porque la Biblia no se escribió en español, ¿no? La Biblia se escribió en primer lugar en hebreo, en hebreo. Así es lo que se escribió. Entonces, cuando usted vea la Biblia que la está leyendo, todo lo que llamamos el Antiguo Testamento, pues fue escrito en hebreo. Así que cuando usted lee la Biblia, pero ahí está leyendo en español, sepa que lo que estaba ahí escrito en el Antiguo Testamento en general es en hebreo. La mayoría del Antiguo Testamento es en hebreo. Una pequeña parte está en griego y otra pequeña parte en arameo. O sea, son diferentes lenguas. Y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está escrito todo en griego, es decir, todo está en griego. Entonces, pues es así la lengua original en la que se escribieron en aquel tiempo, pero obviamente hoy día se traducen y usted sabe que cuando se traduce algo, pues no se puede traducir muy fácil, ¿no? Hay palabras que son muy difíciles de traducir porque en la lengua original pues significa una cosa y cuando la quiero pasar al español no existe ese significado o no existe ese tiempo verbal, ¿no? Porque nosotros en español tenemos nuestros tiempos, ¿no? Presente, pasado, futuro, con pretérito, yo qué sé, ¿no? Empezamos ahí. Pero en griego, pues existen otros tipos de otros tiempos que en español no existen. Entonces es muy difícil traducirlo. Y bueno, y en hebreo peor, ¿no? Esos tiempos son ciertos modos que hablan de movimientos y de cosas, y es muy difícil traducirlo. Entonces uno aproxima. Claro, cuando uno lo va estudiando a profundidad, bueno, dice, quiere decir esto porque el modo es este, bueno. Pero bueno, aquí, para que usted sepa que es difícil. Y por eso es que cambian una Biblia. Usted lee la de Jerusalén, lee la de América. La idea es la misma, ¿no? Decíamos, la idea es la misma. Pero las palabras cambian. ¿Por qué? Pues porque según lo que pretendan los traductores, pues es lo que ponen. Porque no vamos a encontrar algo exactito, ¿no? Tendríamos que saber hebreo y griego y no vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces, solamente que alguien sepa, bueno, pues podrá traducirlo de otra manera, pero de ahí en fuera, así lo vamos a leer, ¿no? Entonces, pero eso es parte de la historia, ¿no? De las Sagradas Escrituras, ¿no? Y es como fue escrito y cómo se va colocando. Obviamente aquí cuando analicemos algún pasaje, si es importante decir una cosa de la lengua original, pues lo vamos a decir para que usted entienda y vea precisamente cómo lo original, ¿verdad? Tiene otro sentido que a veces con el español se pierde, ¿no? Para que ustedes vayan viendo esto, ¿no? Entonces, esto sería como la idea principal, ¿no? Entonces, a grosso modo podemos decir que entonces las Sagradas Escrituras son un grupo de Biblia, perdón, de libros, y que precisamente fueron escritos en lengua hebreo y griego en general, un poquito en arameo, pero es eso. Entonces, esto podríamos servirnos, ¿verdad? Precisamente como una pequeña introducción a nuestro curso, ¿verdad? Nuestro curso para poder empezar a hablar de la Biblia, ¿no? Para poder profundizar en estos libros de la Biblia, tener estas partes que son básicas, ¿no? Para que usted lo conozca, si no lo había oído hablar alguna vez, bueno, ya lo tiene. Si ya lo había oído, bueno, pues lo repasó en este momento, ¿verdad? Pero le va ayudando precisamente para adentrarse en el estudio profundo de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, estos serían los elementos primordiales. Ahora, como decíamos, en la Biblia se dividen en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Dos grandes bloques, ¿no? De entrada. El Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra testamento quiere decir alianza. Porque a veces decimos, bueno, ¿por qué Antiguo Testamento? Alianza. Testamento quiere decir alianza. Entonces,
Antiguo Testamento significa la antigua alianza. El Nuevo Testamento significa la nueva alianza. Entonces estamos hablando antigua alianza y la nueva alianza. El Antiguo Testamento, es decir, la antigua alianza, se refiere a todos los hechos o todos los textos que se escribieron antes de Cristo, ¿no? Todo lo que es antes de Cristo. Y que en general la mayoría de estos libros pues son los libros que los judíos leen, ¿no? Lo que sería la Biblia de los judíos, en la mayoría. Hay uno que otro que no, pero la mayoría son de ellos, ¿no? Y el Nuevo Testamento pues se refiere a la nueva alianza, que son todos los escritos a partir de Cristo. Que obviamente el mensaje central, ¿quién es Cristo? Todos los textos del Nuevo Testamento son sobre Cristo, ¿no? Son sobre Cristo. Entonces podríamos decir que entonces hay dos grandes partes en la Biblia, ¿verdad? Antiguo Testamento, que sería todo lo previo a Cristo, y el Nuevo Testamento, que es todo en torno a Cristo, ¿no? Ya sean los evangelios que nos hablan sobre la enseñanza de Cristo, o las cartas, ¿verdad?, que se escribieron sobre Cristo, sobre el evangelio, sobre el mensaje de Cristo, ¿no? Todo gira en torno a Cristo. Entonces son dos grandes bloques que tenemos nosotros ahí. Obviamente son mucho más libros del Antiguo Testamento que del Nuevo, ¿no? Son más pequeñitos, ¿no? Pero hay que irlo considerando, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando hablamos del Antiguo Testamento, lo podemos dividir en varios grupos. Entonces, ahí voy de nuevo. Entonces, en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, que son los más importantes para los judíos, ¿verdad?, es lo que nosotros llamamos como Pentateuco. Pentateuco. Aparte tenemos los llamados libros históricos, así se le ha llamado hoy día, ¿no? Los libros proféticos, los libros sapienciales, y por supuesto los salmos, ¿no? A grosso modo, bueno, eso sería la clasificación de los libros. Entonces, primero que nada, el Pentateuco. El Pentateuco pues se refiere precisamente a los primeros libros de la Biblia. Todas sus Biblias empiezan siempre con el Pentateuco, ¿no? Penta quiere decir 5 en griego, ¿no? 5. Así cuando usted dice pentágono, pues se refiere a una figura de 5 lados o 5 ángulos, ¿no? Pentágono. Entonces, penta quiere decir 5. Teuco quiere decir rollo, ¿verdad? Quiere decir rollo. Entonces, Pentateuco quiere decir 5 rollos. 5 rollos, ¿por qué? Porque antiguamente los libros no eran como los que tenemos ahora, ¿verdad? Antiguamente los libros eran rollos, ¿verdad? Eran unas cosas larguísimas de papel, ¿no? ¿Verdad? Y entonces los iban enrollando, ¿no? Entonces así eran los libros antiguamente, ¿verdad? Unos rollazos ahí, ¿verdad? El papel todo enrollado, era así. Entonces Pentateuco quiere decir los 5 rollos, que hoy día lo traduciríamos, bueno, como 5 libros, ¿no? 5 rollos, 5 libros. Por lo tanto, el Pentateuco son los 5 libros primeros de la Biblia, ¿no? Que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de Números y el Deuteronomio, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia. Y son los más importantes del Antiguo Testamento, porque en estos libros son los llamados libros de la ley, así se les ha llamado, ¿no? Los libros de la ley, porque ahí está marcado la ley de Dios, la gran enseñanza de Dios, ¿no? Entonces son los libros más importantes de todos. Todos los judíos, ¿verdad?, leen siempre estos libros, tenían que aprenderlo de memoria, eran importantísimos esos libros. Y obviamente complementa con otros textos, ¿verdad? Los libros históricos. ¿Qué son los libros históricos? Bueno, pues los libros históricos son todos los libros que van narrando, en cierto sentido, la historia del pueblo de Israel o algunos personajes de Israel, ¿no? Y entonces pues ahí tenemos, por ejemplo, entre los libros históricos, pues el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Samuel, ¿verdad? Los libros de Samuel, los libros de Reyes, los libros de Crónicas, el libro de Esdras, ¿verdad?, de Nehemías, de los Macabeos, ¿no? Son libros que van narrando esas partes de la historia de Israel, que nos van narrando, por un lado, sí, algo de la historia, pero también algunas enseñanzas sobre esa historia, porque al pueblo de Israel no solamente quiere contar historia, no, cuenta la historia para darnos una enseñanza, para tener una enseñanza en la vida, ¿no? Entonces, los libros históricos, ¿no?, nos enseñan la historia para entender qué es lo que nos pide.
Entonces tenemos ahí los libros históricos, o decíamos de personajes, hay algunas novelas, especie de novelas, ¿no? Que el libro de Ruth, el libro de Esther, el libro de Judith, ¿no? De Tobías, que pertenecerían a esta parte, pues un poco noveladas, ¿no? Pero ya hablaremos luego de eso. Luego los libros proféticos, pues son los libros que nos hablan de los profetas, ¿no? Son los libros que nos hablan hablando de quiénes son los profetas, estos personajes, ¿no? Y que tenemos ahí en la Biblia cantidad de ellos, ¿verdad? Los más importantes, pues Isaías, ¿verdad? Por otro lado, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿no? Son los más importantes. Pero tenemos otros que son más pequeñitos, ¿verdad? Oseas, Amós, Zacarías, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Los profetas. Luego los libros sapienciales. La palabra sapiencial pues viene de sabiduría, ¿no? Los libros que nos hablan de la sabiduría, tanto de la sabiduría de Dios como de la sabiduría popular, ¿no? Así como nosotros tenemos hoy los refranes, ¿no? Y por ahí, que ya la gente ya no se acuerda mucho de eso, pero ¿qué son los refranes? Pues una especie de sabiduría, ¿no? Entonces ahí dicen, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno, pues, ¿qué significa ese refrán? Bueno, pues que no hay que dormirnos o perdemos todo, ¿verdad? Porque nos puede llevar, ¿no? Creyendo que no pasa nada, ¿no? Bueno, eso es como una sabiduría popular, ¿no? Los refranes hoy día. Pues en aquel tiempo también tenían su sabiduría. Entonces está el libro de Proverbios, ¿verdad? Que son proverbios que van narrando toda la sabiduría, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Pero tenemos otros libros, ¿no? El Eclesiastés, el Eclesiástico, el mismo libro de sabiduría. Hay un libro que se llama Libro de Sabiduría, que van reflexionando sobre esto, ¿no? El libro de Job, ¿no? Que trata de reflexionar sobre el mal, ¿no? O sea, son diferentes libros que van dando la sabiduría, ¿verdad? La reflexión del pueblo, para que el pueblo sepa vivir bien, porque lo importante de la sabiduría, ¿qué es? La sabiduría no es para saber mucho, la sabiduría es para vivir bien, para vivir según el proyecto de Dios. Entonces los libros sapienciales nos ayudan a vivir según el proyecto de Dios. Y finalmente los salmos, ¿no? Que los salmos nos ayudan a nosotros a alabar a Dios sobre todo, ¿no? Eso es un signo de alabar a Dios, ¿no? Ya lo decía, ¿no? Dios mismo inspiró los salmos para alabarlo con sus palabras, ¿no? Entonces los salmos pues sirven para alabanza, que incluso ya hace tiempo, ¿verdad? El año pasado estuvimos hablando durante varios tiempos, ¿verdad? Sobre los salmos, ¿verdad? Y analizar algunos salmos, ¿verdad? Para entender toda la sabiduría que encierran estos salmos. Entonces, a grosso modo podríamos decir que estos son precisamente los libros del Antiguo Testamento, ¿no? A grosso modo. Entonces vamos a empezar a hablar, obviamente, con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ir explicando los diferentes libros del Antiguo Testamento. Y vamos a empezar a hablar sobre todo con el Pentateuco. Entonces, el Pentateuco, decíamos hace un momento, ¿qué es el Pentateuco? El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, decíamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Pero aquí vamos a empezar a hablar de manera muy general, a grosso modo, sobre el autor de estos libros. Se ha dicho, ¿verdad?, que el que escribió estos libros, estos 5 libros de la Biblia, es Moisés. Se ha dicho esto, ¿no? Moisés es el autor de estos 5 libros de la Biblia, sobre todo porque Moisés aparece en 4 libros de ellos, ¿no? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio aparece Moisés, menos en Génesis, ¿no? Pero decían que Moisés había escrito estos libros. Pero hoy día, ¿verdad?, con todas las investigaciones que se han hecho, ¿verdad?, porque hoy día para estudiar la Biblia no nada más crea que la leen, ¿no? O sea, hay que leerla. Los que saben de Biblia, ¿verdad?, se dedican a leerla en el idioma original y empiezan a ver cómo, ¿verdad?, existen, por ejemplo, a veces algunas contradicciones, ¿no? Cómo existen relatos que son parecidos, ¿no?, pero que cambian cosas, ¿no? Y empiezan a ver diferentes maneras de concepciones, de tal manera que entonces, hoy día, ¿verdad?, existen una cantidad de teorías que ustedes no se imaginan para hablar del autor del Pentateuco, nada más, ¿verdad? ¿Quién escribió el Pentateuco? Entonces hoy día dicen, pues no lo escribió Moisés, ¿no? Para empezar, uno de los problemas que hace muchos se enfrentaban es, bueno, si Moisés escribió el Pentateuco, en el Pentateuco, al final del Pentateuco, en el Deuteronomio, nos narra la muerte de Moisés. ¿Cómo Moisés pudo escribir su muerte, no? O sea, regresó a escribir su muerte, pues no puede ser, ¿no? Entonces, obviamente, era uno de los problemas. Hoy día dice, no. Lo que pasa es que estos libros los escribieron diferentes autores en diferentes tiempos. O sea que lo que usted tiene hoy como libro del Génesis, como libro del Éxodo, como libro del Levítico, como libro del Deuteronomio, ¿verdad?, son libros que escribieron diferentes autores en diferentes tiempos y que después los juntaron y salieron los libros como hoy los conocemos.
Pero no crea que alguien se sentó un día y empezó a escribir el Génesis, ¿no? Y todo completito, no. Así no lo escribieron. Alguien escribió una parte, luego pasó el tiempo, en otro momento se escribió otra parte, luego se escribió otra parte, y al final juntaron todos estos escritos y se formó el libro del Génesis. O sea que al inicio no existía el libro del Génesis. El libro del Génesis existió después, cuando se fue juntando todo. Cuando fueron juntando todos estos escritos que se fueron dando a lo largo del tiempo. Y como les decía, existen cantidad de teorías sobre todos estos autores. Una que es muy clásica, que algunos ya la han dejado atrás porque algunos dicen, no puede ser así. Dice que por lo menos hay 4 autores, ¿no? 4 autores en diferentes tiempos. Entonces ahí les van los autores. Es una teoría, ¿verdad? Cuando lleguemos a la vida eterna le preguntamos a Dios si es cierto, pero bueno, ahorita nos quedamos con esto. Entonces tenemos aquí, ¿no? El primer autor le llaman el autor yavista. Otro autor le llaman el eloísta. Otro autor le llaman sacerdotal. Y a otro autor le llaman deuteronomista. Por lo menos estos 4 autores. 4 autores, me refiero no que sean 4 personas, sino 4 grupos de personas que fueron escribiendo estos textos a lo largo del tiempo. El yavista, que lo representan con la letra J. El eloísta, que lo representan con la letra E. El sacerdotal, que lo representan con la letra P. Y el deuteronomista, que lo representan con la letra D. Y bueno, yavista, pues J, ¿no? Porque se escribe luego, ¿verdad? En otros idiomas con la J. Eloísta, pues porque empieza con E. Deuteronomista con la D, porque empieza con D. Sacerdotal, usted va a decir, ¿y por qué sacerdotal con P? ¿Qué tiene que ver ahí la P? Pues porque el que puso esta teoría era alemán, y en alemán sacerdote se dice priest, igual que en inglés, ¿no? Entonces, por eso le ponen la P, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí gana el idioma, ¿no? Entonces, por esa razón es la P. Entonces tenemos estos 4 autores, que autores entre comillas, ¿no? 4 escuelas que escribieron en diferentes tiempos. Entonces aquí brevemente, ¿verdad? No voy aquí a dar un rollo sobre todo esto porque esto sería algo exhaustivo y no se trata de esto este curso, pero de manera general, ¿quién fue el yavista? ¿Cuándo escribió este? Este es el más antiguo de todos. Este se escribió más o menos, se aproxima, ¿verdad? En la época como de rey David, el rey Salomón, más o menos. Algunos lo sitúan un poco más tardío. Pero sería más o menos en este tiempo cuando empezaron precisamente a escribir los textos. Se supondría que ya el pueblo de Israel ya está consolidado, porque acuérdense que el pueblo de Israel salió de Egipto. Cuando llegan ahí, ¿verdad?, a la tierra prometida, tienen que conquistarla, y eran diferentes tribus, ¿verdad? Por lo menos eran 12 tribus, y empezaron ahí, ¿verdad?, a enfrentarse, ¿verdad? Y bueno, con el paso del tiempo se fueron uniendo. Y entonces, obviamente, cuando se fueron uniendo, dijeron, bueno, pues necesitamos no solamente estar unidos políticamente, tenemos que estar unidos desde nuestras ideas. Y entonces empiezan a ver, ¿verdad?, una serie de recolección, ¿verdad? Se van recolectando las diferentes tradiciones, ¿verdad?, de cada tribu, ¿verdad? Porque había 12 tribus. Y entonces cada tribu, ¿verdad?, van recolectando las tradiciones. Y entonces todas estas tradiciones se van juntando, ¿verdad? Y este primer documento es al que llamamos yavista, que eso pues no lo tenemos en físico, ¿verdad? Hoy día lo llamamos así, ¿no? Entonces se van juntando para ver cómo todas las tradiciones se juntan en uno solo y se van uniendo con un personaje que es Abraham. Abraham, que durante estos días hemos estado leyendo en la misa, ¿no? Abraham, que es con el que empieza todo. Y todas las tribus hablaban de Abraham en cierto sentido, ¿no? Entonces cada quien tenía sus tradiciones, cada quien tenía sus leyendas, cada quien tenía su modo de ver, se van uniendo. Y se va formando el primer texto, que es el yavista. Más adelante, ¿verdad? Más adelante, el pueblo de Israel se separa en 2 partes, ¿no? ¿Verdad? Porque después de que se muere Salomón, su hijo era de lo peor. Bueno, Salomón no era tampoco un santo, ¿verdad? Entonces era medio malo. Ya algún día hablaremos de Salomón, ¿verdad? Y entonces se divide en 2 el imperio de Israel, el reino del norte, el reino del sur. Y entonces en el reino del sur se queda el texto yavista y el reino del norte no tenía nada. Entonces otra vez vuelven a juntar sus tradiciones y entonces le empiezan a poner el texto eloísta.
Le llaman eloísta, porque yavista, ¿por qué le pusieron el nombre de yavista? Pues porque en general a Dios se le llama el nombre de Yahvé, ¿no? Yahvé. Y a este se le puso el nombre de eloísta porque en los textos a Dios se le llama con el nombre de Elohim, ¿no? Elohim, que ahí aparece en la Biblia. Bueno, depende de su traducción, porque luego algunas traducciones quieren suavizar tanto que le quitan ese nombre, pero es el nombre de Elohim. Y entonces el reino del norte tenía su eloísta, el reino del sur tenía el yavista, ¿no? Dos tradiciones. Pasa el tiempo, ¿verdad? Y luego el pueblo de Israel termina en Babilonia, ¿no? En Babilonia, y ahí estaban en Babilonia. Y ahí en Babilonia, ¿verdad? Pues estaban ahí lejos de su tierra, ¿verdad? Sin su patria, sin su templo, estaban perdiendo la fe los jóvenes, ¿verdad? Porque decían, pues en una tierra extranjera con otros dioses, bueno, perdían la fe. Y entonces hay otro grupo de autores, al parecer eran sacerdotes, que empiezan a hacer un nuevo escrito para catequizar, para iluminar a los jóvenes, para que no pierdan la fe. Y entonces es cuando se escribe el llamado escrito sacerdotal, ¿verdad? Y por ejemplo el capítulo 1 del Génesis, el de la creación de los 7 días, es de este tiempo, ¿no? Cuando estaban en el destierro de Babilonia. Ahí estaban en el destierro de Babilonia. Y ahí es donde se escribe el sacerdotal, ¿no? Y ahí se va juntando, ¿no? Y por otro lado tenemos la tradición deuteronomista. ¿Esta cuándo se escribió? Ahí, bueno, hay una leyenda, ¿verdad? Hay una leyenda que antes del destierro de Babilonia había habido un grupo de personas que habían escrito una nueva escritura, era una nueva escritura, y que los habían escondido en el templo y que luego salieron. Y que sobre todo después del destierro se hicieron muy famosos, ¿verdad? Y entonces empiezan a surgir. ¿Por qué se llama deuteronomista? Deutero, ¿verdad? La palabra deutero en griego quiere decir segundo. Y nomos quiere decir ley. La segunda ley. Es decir, descubrieron que había una segunda ley. Así como la ley del libro del Éxodo, ¿no? Donde estaba los 10 mandamientos y todas las leyes que había ahí, ¿verdad? Luego Levítico, bueno. El deuteronomista sería otro tipo de ley, una nueva ley. Por eso le pusieron deuteronomista. Bueno, a nosotros le pusimos así, los judíos, ¿no? ¿Verdad? A nosotros le hemos puesto así, una segunda ley. Pero propiamente sería otro escrito paralelo al sacerdotal, ¿no? Que mientras el sacerdotal se preocupaba mucho por cumplir ciertas reglas, el deuteronomista se preocupaba más por vivir el amor, ¿no? Por vivir la fraternidad. Entonces son como dos escritos paralelos que van complementándose. Algunos dicen que esto es antes del destierro que empezaron, pero después del destierro, cuando regresan de nuevo a la tierra prometida, después de que regresan de Babilonia, sigue la redacción de estos textos. Y obviamente después de que llegan de la tierra prometida, se supone, ¿verdad? Es una hipótesis también, que hay un sacerdote que se llama Esdras, que en la Biblia, si ustedes lo buscan, existe el libro de Esdras, en donde Esdras lo que va a hacer es juntar, agarrar todos estos textos, todas las tradiciones, las empezaron a acomodar y quedó lo que hoy llamamos libro de Génesis, libro de Éxodo, libro de Levítico, libro de Números, libro de Deuteronomio. Las acomodaron y así quedaron como hoy las tenemos, conjuntando todas las tradiciones y acomodándolas como a ellos en aquel momento les pareció mejor. A lo mejor hoy diríamos, no hubieran puesto esto. Bueno, hoy podemos decir muchas cosas, pero en aquel tiempo ellos vieron la necesidad y a partir de ahí quedó la ley. Y entonces era un libro intocable ya nadie podía ni agregar ni quitarle. Así se quedó, ¿no? Y a partir de ahí entonces tenemos esto que sería el Pentateuco, ¿no? Entonces el Pentateuco pues son los 5 primeros libros de la Biblia, pero en realidad estos 5 primeros libros de la Biblia, como lo tenemos hoy, en realidad en el origen pues no eran esos 5 libros, eran diferentes tradiciones que hablaban de muchas cosas y que hasta después, ¿verdad? Al parecer con Esdras, es una teoría, ¿no? Hay otras teorías, ¿no? Con este sacerdote se juntaron y se formaron los 5 libros. Ahí se formaron los 5, acomodaron las tradiciones y se formaron los 5 libros, ¿verdad? Así decidieron acomodar, dijeron, a ver, un libro, el Génesis, ¿verdad? Bueno, nosotros le llamamos Génesis, ¿verdad? Para los orígenes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, los relatos de la creación, los patriarcas, que es el origen. El Éxodo, ¿no? Para narrarnos cómo el pueblo salió de Egipto. El Levítico, donde juntaron todo lo que hablaba de leyes. Ahí está el libro de Levítico, muchas leyes, ¿no? Muy importantes. El libro de Números, hablan de otras tradiciones sobre el pueblo de Dios en el desierto, entonces empiezan a ponerlas ahí. Y luego el Deuteronomio, que sobre todo el Deuteronomio es de la tradición deuteronomista, donde vuelve a narrar la situación del pueblo en el desierto con una nueva dimensión, ¿no?
Y entonces ahí lo tenemos. Y lo van acomodando así. O sea, quiere decir que agarraban de cada pedazo. Y entonces usted, obviamente, usted puede decir, voy leyendo el Génesis y puede encontrarse con un pasaje del sacerdotal, le da la vuelta y hay un pasaje yavista, le da la vuelta y hay algo eloísta. O sea, está todo revuelto, porque así lo acomodaron ellos. Ellos consideraron que era el mejor orden y así lo dejaron. Claro, usted no se preocupe, usted no necesita saber cuál es yavista, cuál es sacerdotal, no pasa nada, ¿no? O sea, yo nada más se lo digo para que usted se dé cuenta lo complejo que es entender la Sagrada Escritura, ¿no? Porque además, si es un texto del yavista, pues es una época pues muy antigua, ¿no? Estamos hablando de siglos atrás. Si es uno del sacerdotal, está hablando de la época del destierro, ¿no? Entonces, se puede entender mejor el pasaje si entendemos más o menos la tradición, ¿no? Por ejemplo, si usted lo ve claramente en el libro del Génesis, ¿no? Para no ir muy lejos, tiene usted dos relatos, lea su Biblia, ¿verdad? En el Génesis 1 habla de la creación del mundo en 7 días, ¿no? Y en el 7º día Dios descansó. Y ahí se termina. Y luego en el capítulo 2 vuelve a hablar de la creación y vuelve a hablar que creó al hombre, que le puso, ¿verdad? Que lo agarró del polvo, que le insufló en sus narices, ¿verdad? Dos relatos de la creación. Pero son dos relatos en dos épocas distintas, ¿no? Porque el Génesis 1 es del sacerdotal, ¿no? Estamos en el siglo VI antes de Cristo. Y el yavista es del siglo XX, XIX antes de Cristo. Mucho más antiguo, ¿no? Son dos diferentes. Génesis 1 es sacerdotal, Génesis 2, yavista. Y por eso la manera como relatan es diferente, ¿no? Porque una es más primitiva que la otra, ¿no? Tienen diferentes intenciones, ¿no? El sacerdotal trata de ver otro tipo de cosas, como más, como una liturgia, ¿no? Cada día Dios va haciendo las cosas. En cambio, el yavista es más plástico, ¿verdad? Le gusta ver las cosas más sencillo, ¿no? Fíjense cómo van cambiando. O sea, cada autor va teniendo sus propias características. Y entonces, obviamente, cuando uno ya lo estudia a profundidad, bueno, es importante más o menos estas tradiciones. ¿Para qué? Para poder entender mejor los textos. Y decir, claro, pues si se escribió en este tiempo, significaba esto, ¿no? Si se escribió en este otro tiempo, significaba otra cosa. Entonces puede servir. Claro, aquí vamos a hacer, obviamente, una introducción general, ¿no? Para que usted entienda los contenidos principales de la Biblia. Pero bueno, no podía dejar de pasar este dato de las llamadas tradiciones, ¿verdad? Para que usted sepa de esto, ¿no? Si luego se le olvida, no pasa nada, puede ver el video y lo recuerda, ¿no? Pero eso no es para la salvación. Lo importante es precisamente que usted sepa qué complejo es un libro en la Biblia, ¿no? Porque uno ve la Biblia y dice, ay, la Biblia, no, vea todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Todas las investigaciones que hacen, todo lo que puede haber sido, los diferentes tiempos. O sea, es un libro complejo, que a veces, pues nada más lo oímos, ya leí la Biblia, y perdemos de fondo todo lo que hay detrás, todo lo que tardó en construirse. Y lo más importante, que en todo esto, Dios estaba inspirando su mensaje, porque aquí está la inspiración de Dios. Y cuando ellos acomodaron el libro, ahí estaba Dios inspirándolos. Dios ha estado en todo este proceso para darnos a conocer su mensaje de amor y de salvación. Pero todo un proceso. O sea, todo esto que les expliqué es muy, muy rebuscado. A lo mejor van a decir, ay, qué raro todo esto que dice el Padre. Bueno, es para que ustedes se den qué difícil es estudiar un texto de la Biblia. No nada más es leerlo y decir, ya entendí. No, hay muchas cosas detrás, ¿no? Y poderlo entender, ¿no? Y saber que por lo menos estos 5 libros de la Biblia que son tan importantes para los judíos, fíjese qué complejo todo el proceso. ¿Cuántos años, cuántos siglos se tardaron en escribirse para tenerlos como hoy los tenemos? Todo un proceso, toda una riqueza cultural, de tradición, de compartir cosas para llegar a esto, ¿no? Entonces todo un proceso, ¿no? Entonces yo lo que quiero con esto es precisamente introducirnos al Pentateuco, pero sabiendo todo un proceso que ha habido en la historia, ¿no? Para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿no? Para que ustedes lo vayan aprendiendo, ¿no? Y no nada más digan, pues ya leímos, ¿no? Vean todo el proceso que hay, ¿no? Como les digo, no vamos a ir aquí diciendo, este pasaje es esto, no, porque no vamos a hacer un análisis minucioso, pero para que ustedes vean qué hay ahí, ¿no? Para que ustedes descubran el valor que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, con esto, ¿verdad? Pues tendremos entonces estas ideas generales de lo que es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Una introducción general. Y empezamos a hablar ya del Pentateuco. Cómo no hay un solo autor, sino diferentes autores, en diferentes tiempos. Y que hoy los tenemos ya muy, muy bonitos en nuestras Biblias, pero todo un gran proceso que el pueblo fue haciendo. Entonces, vean todo el valor, toda la cultura que hay, todo lo que encierra un texto de la Biblia, ¿no?
es esto, ¿no? Y entonces con eso tendremos ya un pequeño panorama de introducción para nuestro curso. Entonces, con esto terminaríamos hoy, ¿verdad? Nuestra charla de hoy. El día de hoy pues era como la introducción general a qué era la Biblia, ¿verdad? Una idea general de lo que es la Biblia y un poquito de lo que son estas tradiciones. Ya la próxima semana, Dios mediante, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar sobre el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Vamos a explicar su estructura. El autor, bueno, pues ya dijimos son 4, por lo menos son 4, ¿no? Son en diferentes tiempos, pero vamos a explicar su estructura y podemos ver que en el Génesis va a haber por lo menos 3 partes importantes, ¿no? 3 partes importantes. Y entonces vamos a explicar de manera general el valor de cada una de esas partes y por supuesto, ¿verdad? Analizaremos algún texto representativo de esa sección, ¿verdad? De esa sección para que usted pueda, por un lado, entender la idea general y pueda comprender algún pasaje que le ayude a profundizar justamente la Biblia y vaya usted conociendo lo básico de cada libro y al mismo tiempo algún pasaje que le ayude a entender mejor ese pasaje. Ya sabe que de todos modos yo a veces me alargo de más, pero trataremos de hacerlo conciso como es el proyecto de este curso y usted puede ir adentrándose en el conocimiento de la Biblia, cuál es el objetivo de cada libro y algunos pasajes que le ayuden a profundizar y entender esos objetivos. Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en esta noche. Te pedimos para que nos ayudes siempre a valorar el gran tesoro que tenemos en tu palabra, que lo sepamos valorar, que lo sepamos apreciar y descubrir la gran riqueza que cierra junto con este mensaje de salvación que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan todos una buena noche y que descansen.